Y bueno, iglesia, pues es un privilegio poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda? Estoy seguro que Dios te va a hablar en esta tarde. Vamos, vamos, díselo. Dile, estoy seguro que el Señor, que el Espíritu Santo hoy va a tocar tu corazón, hoy va a hablar a tu vida. Y recuerdo, tengo un pasaje muy presente que es la vida de Moisés. Eh, Me encanta la vida de Moisés porque él siempre buscaba, era alguien que buscaba constantemente la presencia de Dios. Era una persona, un hombre que buscaba el rostro de Dios. La Biblia dice que entraba al tabernáculo y que cuando entraba al tabernáculo, todo el pueblo de Israel veía cómo descendía la nube de la gloria de Dios. Y dice la palabra que Moisés hablaba con Dios y Dios hablaba con Moisés. Y eso me encanta porque me dice que cuando nosotros nos metemos a nuestro lugar secreto, a nuestra habitación, podemos hablar con la presencia de Dios. Quiero decirte que en esta semana había estado yo orando con Dios, me metí en ayuno, me puse en oración y estaba buscando la presencia de Dios cuando venía del trabajo a mi casa y recuerdo que empecé a hablar, empecé a leer los evangelios, pero faltaba su confirmación del tema. Y recuerdo que el viernes por la noche me fui a dormir y le dije, Señor, pongo mi vida en tus manos, yo sé que tú me vas a hablar. Y para la mañana del sábado, recuerdo que desperté y hubo una cita, hubo un libro de la Biblia que fue Génesis 37 que se me vino a la mente. En ese momento me levanté de mi cama, abrí la Biblia y cuando vi el título, al instante recibí esa paz y esa convicción que era el tema que tenía que compartir. Y hoy yo creo que en esta hermosa tarde, hoy el Señor te va a hablar, hoy el Señor va a tocar tu corazón y te va a animar, te va a dar una palabra de fe. Amén. Y quiero que me acompañes si tienes tu Biblia en Génesis 37. Acompáñame en Génesis 37, versículos del 2 al 11. Dice la palabra de Dios. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Dice, José, siendo de edad de 17 años, ¿qué edad tenía? 17. Apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿qué acaso reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Pon tu mano en tu corazón, vamos a orar. Amado Espíritu Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por esta hermosa tarde, Señor. Hoy, Padre, te abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Te abrimos, Padre, nuestros oídos, Dios, a tu voz. Hoy, Padre, en esta tarde exalta tu nombre. Hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos, el tema de hoy se llama Dios cumplirá sus sueños en mi vida.
A ver, dile al que está a tu lado, hey, Dios cumplirá sus sueños en tu vida. Y en este pasaje vemos cómo la vida de Jacob. Dice que estaba su familia, vivía en ese tiempo en la tierra de Canaán. Y dice que estaba Bilha, estaba Silpa, y dice que estaba José, y que José apacentaba las ovejas de su papá. Pero ¿qué crees? Dice que José le informaba la mala fama de sus hermanos. No sé si tú conozcas a alguien y que tenga muy mala fama. A lo mejor y tú conoces a alguien que habla mal de ciertas personas o no sé, pero dice que José llegaba con su papá y le contaba todo lo que sus hermanos hacían. Para que te des una idea, una ilustración, en una ocasión, supongamos que estábamos aquí en la ciudad de León, Guanajuato, pero estoy seguro que llegaba José con su papá y le decía, ¿qué crees, papá? ¿Qué crees? Cuando un hijo llega contigo y te dice, adivina qué crees, papá, tú automáticamente ya sabes, híjoles, ya mi hijo ya se metió en un problema. Entonces dice que llegaba José y le decía, ¿qué crees, papá? Haz de cuenta que andábamos ahí por Chapalita y mis hermanos encontraron un auto abandonado. Yo no sé de dónde sacaron la gasolina, pero le echaron la gasolina al auto y le echaron un fósforo y todos corrimos. Entonces, después de tiempo, llegaba José y le decía, ¿qué crees, papá? Tus hijos volvieron a hacer otra hazaña. Haz de cuenta que uno de tus hijos, uno de mis hermanos llegó, íbamos caminando y se rompió el pie. Lo tuvimos que llevar al hospital, pero como mis hermanos hiperactivos vieron una ambulancia, la tomaron y se fueron. Entonces prácticamente los hermanos de José hacían cosas indebidas. Y dice que José llegaba con su papá y le contaba toda la mala fama de ellos. Jacob, dice la palabra de Dios, que amaba a José más que a todos sus hijos. ¿Y por qué se debía a esto? Se debía porque una de sus esposas, llamada Raquel, cuando la conoce en su juventud, era la mujer de sus sueños, era estéril. Entonces, en una ocasión, Raquel clama a Dios y le pide un hijo. Y después de tiempo, dice la palabra de Dios que se acordó del clamor, de la petición de Raquel. Entonces, cuando Dios acuerda de esa petición, le concede un hijo. Después de tiempo, Dios le concede a otro hijo. Inicia el parto, da luz, pero ¿qué crees? Era un parto de alto riesgo y Raquel en ese momento muere. Entonces, como José era el primogénito de Raquel, Jacob amaba muchísimo a su hijo José, a tal grado que mandó a hacer una túnica de colores. En ese tiempo se usaba una túnica que pudiera ser beige y prácticamente sus hermanos tenían el mismo uniforme, pero ¿qué crees? El Josecito tenía su túnica de colores. ¿Y por qué? Porque lo amaba. Pero dice que José en una ocasión tuvo un sueño. Di conmigo, tuvo un sueño. Y en la Biblia dice que los jóvenes verán visiones y que los ancianos soñarán. Entonces nos habla que Dios nos puede hablar mientras dormimos. Mientras tú duermes, Dios te puede prevenir de una prueba que viene en contra de tu familia. Entonces te prepara para que tú dobles rodillas e intercedas a favor de tu familia. O a lo mejor y Dios te puede dar ideas de negocio. O sea, la manera en cómo Dios te habla puede ser de muchas maneras. Pero hoy te quiero hablar de los sueños. Y dice que José tuvo un sueño y llegó con sus
hermanos, les dijo: he aquí, estaba en medio del campo y yo veía que estaba mi manojo y se levantaba y se enderezaba, mientras que sus manojos estaban alrededor de mí y se inclinaban ante mí. Uno de sus hermanos le dijo: ¿qué acaso tú reinarás sobre nosotros? Y dice que sus hermanos se enojaron todavía más. Después José vuelve a tener otro sueño. ¿Qué sucede? Dice que en esa ocasión estaban también sus padres. Y dice: he aquí veía el sol, la luna y 11 estrellas y se inclinaban ante mí. En ese momento su papá le dijo: ¿qué acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dice que sus hermanos se enfurecían de lo que José decía, pero sin embargo su papá meditaba en los sueños de Dios en José. En una mañana sus hermanos salen a Siquem, iban a apacentar las ovejas. Y ese día, por casualidad, José se queda en su habitación. Se levanta tarde, ya después se levanta, despierta, empieza a desayunar y Jacob le dice: necesito que vayas con tus hermanos, necesito que me digas cómo se encuentran tus hermanos, de que no estén haciendo alguna travesura y de que las ovejas estén bien. Y así fue como José era obediente, obedecía las instrucciones de su padre, lo honraba. Y dice la palabra que llegó a Siquem, no encontró a nadie de sus hermanos más que a una persona que estaba ahí y le preguntó: oiga, de casualidad no vio a un grupo de jóvenes que tenían ovejas que pasaban de casualidad por aquí? Y les dice: sí, de hecho los escuché que iban hacia Dotán. Es decir, de su casa llegó a Comanjilla, se encuentra con la persona y le dice: es más adelante, llegando a Silao, ahí tú vas a encontrar a tus hermanos. Entonces dice que José se fue hacia Dotán y de repente uno de sus hermanos se percata que venía José y dice: ¿saben quién llegó? ¿Quién? El soñador. Ya llegó el chiqueado, ya llegó el consentido de la casa. Pero dice que hablaban y menospreciaban a su hermano. Y uno de ellos les dice: ¿y si mejor lo matamos ya para que deje de existir? Y de repente llega Rubén y le dice: no, mejor metámosle dentro de la cisterna y ya después veremos qué hacemos con él. Y cuando llegó José con sus hermanos, dice que lo amarraron y lo metieron a la cisterna. En ese momento José no comprendía lo que estaba pasando y dice que sus hermanos empezaron a comer. Eran como las 12 del día. Empezaron a almorzar, empezaron a sacar los chilaquiles, el huevito, el pan, el café de olla, el jugo de naranja. Y ya, estaban jugando y demás. Y de repente, pues ya José como que no le pareció, ¿no? No le pareció que estaba allá abajo. Y él gritando les decía: hey, pues ya estuvo, ¿no? Ya sáquenme de aquí, chavos. Ya estuvo bueno el juego. Pero dice que uno de sus hermanos vio a lo lejos que venía un grupo de ismaelitas. Y ese grupo era un grupo comerciante. Se dedicaba a la compra y a la venta de esclavos. Y dice que los mandaron a llamar. Y uno de sus hermanos de José, que era bueno en el business, dijo: pues déjenme a mí, yo me voy a encargar. Y dice que llegó el líder y le dijo: ¿qué crees? Te tengo a este joven, 0 kilómetros, tiernito, obediente, trabajador, ¿cómo ves? ¿Cuánto me das por él? Le dijo: 10 piezas de plata. Y su hermano dijo: no, dame 20 y te lo llevas. Y dijo: va, me lo llevo. Y que lo toman, lo sacan de la cisterna y lo suben dentro de la mercancía del grupo de los ismaelitas. En ese momento, ¿tú qué harías? ¿Tú qué pensarías de ese sueño que tenía José?
se desarmó por completo. Dijo: ¿y Dios? ¿Y mis sueños? ¿Qué acaso no me hablaste en sueños? Y ahora mis hermanos me dan una puñalada por detrás. Me han vendido mi misma sangre. Entonces dice que ese grupo se dirigió hacia Egipto, y a partir de ese momento empieza otra nueva etapa en la vida de José. Y quiero que me acompañes, siguiente versículo. Vamos a leer. Mantener el fuego encendido. Okay. Acompáñame en el siguiente versículo, donde es que José llega a la casa de Potifar. Dice, versículo 2, mas Jehová estaba con José. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jehová estaba con José. Y después nos dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es decir, José era un varón que portaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llegó a la casa de Potifar, automáticamente se percató que José portaba algo diferente a lo que él veía en todos sus trabajadores. Y era que él percibió que Dios estaba en su vida. Cuando tú portas la presencia de Dios, tu círculo social se entera que tú eres diferente, se entera que tú te comportas de manera diferente. ¿Y por qué? Porque la presencia de Dios está sobre ti. Y cuando tú llegas a un lugar, las cosas tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque tú portas la presencia de Dios. Y la gente empieza a caminar al lado tuyo y quieren ser como tú, quieren hablar como tú. Y dice que José llegó a su casa y dice en el versículo 4, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Te voy a dar una ilustración de cómo fue que Dios prosperó a José. Y como José estaba prosperado, como consecuencia Potifar era prosperado. En una ocasión, supongamos un ejemplo, le dijo Faraón a Potifar, he aquí, yo te voy a pagar este año por medio de mercancía, ¿ok? Te voy a dar unas cajas de manzanas y de lo que tú vendas, la utilidad va a ser para ti. Entonces llegó Potifar con José y le dijo, tengo estas manzanas y necesito que tú me ayudes a venderlas. José hizo su equipo de asesores y les dijo, apóyenme vendiendo estas manzanas al centro de la ciudad. Vamos a ver qué tanta necesidad existe en el centro de la ciudad. Vamos a hacer un análisis de mercado, a ver cómo se maneja. Y dice que fueron los trabajadores y al regresar ya en la noche se percataron que era mucha la demanda y que pedían todavía más manzana. Entonces José dijo, ok, hay mucha demanda, tenemos aquí tierra, en lugar de seguir comprando manzana, mejor vamos a nosotros ser nuestros fabricantes, vamos a producir la manzana, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de darle otro giro y de además de vender manzana, vamos a vender ahora jugo, ¿ok? Vamos a ponerle mini Jumex. Y dice que Potifar se tenía que ir con el faraón. Entonces Potifar nada más podía estar ahí en casa 2 o 3 semanas máximo y después tenía que estar otra vez en la casa de faraón durante un año.
Entonces dice que cuando Faraón llegaba a su casa, encontró que ya no era mini Jumex, ahora decía Jumex. Y dijo, no, pues como que está chido, ¿no? Está chido esto. Y después se vuelve a ir y vuelve a regresar y ya no decía Jumex, ahora decía Grupo Jumex, mejor conocido como Grupo Empresarial Jumex. ¿Por qué? Porque ese jugo en medio del desierto quitaba la sed, se sentía la pulpa de manzana. Entonces, Dios prosperaba la obra de las manos de José. Di conmigo, Dios prosperaba la obra de sus manos. Dios prospera la obra de tus manos. Después vamos a una siguiente etapa. Potifar le dice, te voy a dejar todo, excepto no te metas con mi esposa. Pero al estar Faraón, al estar Potifar tanto tiempo en casa de Faraón, dice que su esposa estaba solita. Y para ese entonces José pues ya no era el mismo joven, ¿no? Ya no era el mismo joven de 17 años, ahora ya tenía 23, 25 años, ya era una persona madura, ya era, en lugar de ser un hebreo, ahora era un egipcio. ¿Por qué? Porque vestía como egipcio, hablaba como egipcio, tenía la barba de un egipcio. Y dijo, esta tunita me la he de comer, aunque me he de espinar. Y dice que su esposa lo molestaba día y tras día, día y tras día. Entonces José tenía que esquivarla con propósito de no tener contacto con la esposa de Potifar. Cuidado, la tentación. Y dice que en una mañana entra José a la casa de su amo y encuentra que no hay nadie. Y como él tenía cosas que hacer en su oficina, iba en dirección a su oficina, y como la oficina estaba cerca de la habitación presidencial, dice la palabra de Dios que ella se percató que venía José y le dijo, Josecito, ¿podrías ir a traerme mi almuerzo, por favor? Y como José tenía que obedecerla, fue a la cocina, preparó un alimento y al momento de regresar y de entregarle sus alimentos a la esposa, se percata que andaba en paños menores y le dice, hoy en esta noche tú te vas a dormir conmigo. Y como José era una persona que era temeroso a Dios y no quería pecar contra el cielo ni contra Dios, le dijo, señora, pues hágase para allá, ¿no? Órale, escúchale. Y dice que en ese momento la señora insistía y se iba acercando lentamente para atacar a su presa. Pero en ese momento dice que José se voltea y al momento de correr, dice que la señora, véngase para acá, y lo deja desnudo. Entonces en ese momento sale corriendo y ella empieza a gritar y dice, auxilio, auxilio, el hebreo ha intentado de acostarse conmigo. Rápidamente los de máxima seguridad se meten a la casa y toman preso a José. En ese momento mandan a llamar rápidamente a su amo. Viene Potifar, se enfurece y ¿qué crees? Lo manda a la cárcel, a la misma cárcel de donde ellos vivían, porque ahí en la casa de Potifar había una cárcel donde todos los que trabajaban dentro del palacio de Faraón iban y dormían dentro de esa cárcel. Pero dice la palabra que Dios le dio gracia. Di conmigo, ¿Dios le dio qué? Dios le dio gracia. Y en ese momento llega a la cárcel y el líder le dice, ¿qué crees, José? Tú te vas a encargar, tú vas a administrar toda la cárcel, tú me vas a reportar
de que todos estén bien, de que ninguno haya escapado y me vas a estar informando a mí. Y dijo José, ok, está bien, no te preocupes. Entonces José tenía su escritorio, tenía su cama, prácticamente tenía todo VIP. Y en una ocasión dice que llega un copero y llega un panadero. Y dice que José hacía rondines y cuando llega a su celda, los encuentra tristes y les pregunta, ¿y ustedes qué tienen? O sea, ¿por qué están tristes? Y les dice, estamos tristes porque hemos tenido un sueño, mi hermano de celda y yo, y no hay quien lo interprete. Y José les dice, ¿pero qué acaso los sueños no son de Dios? ¿Qué acaso las interpretaciones no provienen de Dios? Y les dice, a ver, díganme su sueño. Estoy seguro que ahorita se los voy a interpretar. Y así fue. Dice que el copero soñó 3 sarmientos. Soñó 3 sarmientos. Él se veía que estaba delante de la vid y que la vid enflorecía y daba fruto de una uva. Y después él se vio que estaba delante de Faraón y que exprimía unas uvas y le entregaba nuevamente la copa a Faraón. En ese momento José les dice, los 3 sarmientos significan 3 días. Di conmigo 3 días. Él dice, dentro de 3 días vas a recuperar tu puesto. Y como el panadero había escuchado que su sueño era para bien, le dijo, no, pues también a mí me va a interpretar bien, ¿no? Le dice, déjame te platico mi sueño. Y le dice, he aquí yo he soñado 3 canastillos y que llegan aves de los cielos y que vienen y comen de los canastillos que están en mi cabeza. En ese momento José les dice, esos 3 canastillos también significan 3 días, que dentro de 3 días te mandará a llamar Faraón y te va a degollar, te va a mandar a la horca. Y dijo, no, pues no, ¿cómo así? Entonces dice que después de 3 días fue el cumpleaños de Faraón. Y así fue. El copero fue restituido y el panadero fue ahorcado. Después de tiempo, dice la palabra de Dios que Faraón tiene un sueño. Y vamos a leerlo. Si pueden apoyarme en pantalla, por favor. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Después, ¿qué dice? Ayúdame. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y despertó Faraón. ¿Qué dice? Que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y aquí que era sueño. Y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Si gusta pasar el piano, por favor. Entonces dice que
tuvo Faraón un sueño y ese sueño le turbó, le preocupó, muy similar a lo que pasó con Daniel, con el rey Nabucodonosor. Cuando estuvo el rey Nabucodonosor, dice que mandó a llamar a todos los sabios y dice que no encontró a nadie en quien pudiera interpretar su sueño. Y el rey dice que mandó a echarles cuello a todos. Y algo muy similar acontece en este sueño. El faraón dice que no hubo nadie dentro de su palacio que pudiera interpretar ese sueño. Y de repente el copero se acordó que había tenido un encuentro ¿con quién? Con José. Y le dijo, señor, adivina que yo conozco una persona que puede interpretar su sueño. Y Faraón le dijo, ¿qué esperas? Tráemelo porque ocupo hablar con él. En ese momento el copero mandó personas, se mandó su equipo, y cuando abrieron las puertas de la cárcel, le dijeron a José, enhorabuena, ¿qué crees? El faraón te ha llamado a estar delante de su presencia porque necesita que tú le interpretes un sueño. Entonces, en ese momento le quitan la ropa, la vestimenta que portaban en la cárcel y le empiezan a poner una vestidura de un príncipe. Y le dice, prepárate, báñate, aquí está tu ropa, vas a tener que afeitarte, vas a tener, aquí te dejo este perfume Chanel para que te lo puedas poner, puedas oler bien. Y así fue, se presentó José con Faraón. Y cuando Faraón le muestra el sueño, dice que José le dice a Faraón, dice, estos dos sueños que tú has tenido ha sido el mismo, o sea, significan lo mismo. Y le dice, dentro de esas 7 vacas gordas significan que va a haber abundancia en Egipto, va a haber abundancia de tal manera que Egipto va a ser una potencia mundial. Y le dice, y esas otras 7 vacas flacas significan que después de la abundancia van a haber 7 años de escasez, 7 años de hambruna. Y le dice, necesitas tú encontrar a un varón prudente, sabio, que sepa administrar todo esto. Y Faraón le dice, pues ¿para qué buscarlo si lo tengo enfrente de mí? ¿Para qué buscarlo si te tengo a ti? Y prácticamente de un día para otro, la vida de José, de estar en la cárcel, ahora en casa de Faraón, su vida había sido una vuelta de 360 grados. Y dice que Faraón se quitó su anillo, se lo puso en mano de José, le cambió todavía esas vestiduras. Dice la palabra que le entregó unas vestiduras finísimas. No sé cuánto haya costado en esas vestiduras, pero dice la palabra que eran finísimas. Y dice que le entregó un collar de oro. Un collar de oro. Y en ese momento, como José estaba soltero, le dijo, voy a mandar a llamar a las Miss Universo de Egipto y tú vas a poder escoger a quien tú quieras. Y dice que Faraón le entregó a una mujer a José. Y en ese momento llegaron 7 años de abundancia. Dice que se habían preparado, habían creado naves industriales gigantescas. Y dentro de esas naves administraron el trigo, el frijol, el arroz, los alimentos no perecederos. Y hubo gran abundancia en Egipto. Y empezaron a guardar. Y hubo un tiempo en donde parecía arena del mar.
Y después de los 7 años de abundancia hubo 7 años de sequía. Y empezaron a haber hambruna en todo el mundo, en la tierra. La gente empezaba a morir por falta de alimento. Y empezó a haber un momento en el que dijeron: en Egipto hay alimento. Entonces naciones empezaban a viajar hacia Egipto. Y hubo un momento en donde llegó la familia de José. Y estaba Jacob, estaban sus hijos. Y Jacob les dijo: ¿saben qué, hijos? No la vamos a armar. No tenemos nada en el refri, no tenemos nada en la alacena. Necesitamos viajar a Egipto. Y en ese momento les dijo: saquen el oro, saquen la plata, saquen todo lo que tengan de valor en sus habitaciones, sáquenlas, porque las vamos a ocupar. Y dice que llegaron a Egipto y estaba José administrando toda la obra. Y dice que de repente ve a lo lejos a su familia, ve a su padre, ve a sus hermanos. Y cuando llega el momento de llegar con José, dice que su papá y sus hermanos, todos sus hermanos, se postran en tierra ante él. Y el sueño de Dios empieza a cumplir en la vida de José. Y esto pasó después de 13 años. Cuando Dios le revela el sueño a José, tenía 17 años. Pero cuando José empieza a ser gobernador y está en la casa de Faraón, ya tenía 30 años. Y a veces Dios deposita dentro de nuestro corazón sueños, ¿ok? Dios ha depositado en tu vida sueños. Y esos sueños tú los ves y dices: Señor, yo quiero lograr esto, yo quiero conquistar esto. Porque a veces Dios deposita en tu corazón sueños. Y en ocasiones debemos de morir a nuestros sueños para cumplir los sueños de Dios. Y hoy vengo a decirte que es probable que estés diciendo: Señor, ¿qué pasa con esos sueños? ¿Qué pasa con esas metas, no? A lo mejor y vienes por primera vez y tienes problemas, no eres fértil, eres estéril, como lo dijimos hace un momento, como Raquel. Y a lo mejor ya has estado orando por un hijo, a lo mejor y su matrimonio dice: queremos pasar a otra nueva etapa, queremos tener un hijo, queremos que mis padres sean abuelos, pero necesitas un milagro en tu vida. Yo creo que el Espíritu Santo tiene el poder para hacer milagros en tu vida, pero muchas veces nos desesperamos. Muchas veces cuando estamos en esas pruebas, como pasó José, esas pruebas en el desierto, muchas veces nos desesperamos y es probable que en ocasiones perdamos la fe o dudemos incluso. Pero debemos estar conscientes que debemos alimentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en el mundo habrá aflicción, pero que debemos de confiar en Él, porque Él ha vencido el mundo. Y como Él venció el mundo, tú también eres un vencedor. Tú también, Dios te ha dado el poder para hacer luz en medio de la oscuridad. Pero en ocasiones vemos oscuridad. A veces en el túnel creemos que no hay una salida. Pero el Señor hoy te viene a decir que al final del túnel hay una luz y una puerta abierta para ti. Si me pueden apoyar entregando las semillas, por favor. Ahorita los sugieres me van a apoyar entregando unas semillas que es la semilla, la famosa semilla de mostaza. La famosa semilla de mostaza. ¿La conoces? Y dice la palabra que
estaban Jesús y estaban sus discípulos y les dijo: si tuvieras fe como del tamaño de una semilla de mostaza, le dirías a aquel monte: levántate y hazte un lado, y esa montaña se levantaría y se haría a un lado. Y hoy ha sido depositado en tus manos una semilla de mostaza, y el Señor te pide que tengas fe, que sigas teniendo fe, que sigas persistiendo en los sueños de Dios. No te rindas. Dile al que está a tu lado: no te rindas. Sigue creyendo, sigue poniendo tu confianza en Dios, sigue poniendo tus ojos en Dios. Sigue clamando a Dios, sigue buscando el rostro de Dios, sigue doblando rodillas, sigue orando por ese hijo que está perdido, sigue orando por tu esposo, sigue orando por tu esposa. No te rindas, no te rindas. Dice la palabra: levántate, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha caído sobre ti. Dale un fuerte aplauso a Dios. Hoy el Señor va a depositar en ti sus sueños. Y muchas veces dice la palabra, dice: y el Espíritu, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y os recordará todas las cosas. El Espíritu Santo nos tiene que estar recordando que Él nos ama, nos tiene que estar recordando que no estamos solos, que somos sus hijos. Nos tiene que estar recordando día tras día, en cualquier momento, en todo momento. Nos tiene que estar diciendo: hey, levántate, levántate, despierta, tú puedes, vamos. Vamos, yo sé que tú puedes, yo creo en ti. No me importa aquel, no me importa aquel, me importas tú. Me importas tú. Tú naciste para hacer luz en medio de la oscuridad. Tú naciste para hacer luz en tu trabajo, en tu empresa, en tu colonia. Tú naciste para hacer luz en esta tierra. Pero muchas veces tenemos que creerlo, porque Satanás va a impedir que tú cumplas el propósito de Dios. Y te tienen que recordar: vamos, levántate, clama, despiértate en las madrugadas, intercede por tus compañeros de trabajo, intercede. Hay muchas, tienes familiares que faltan por conocer del reino de Dios. Y muchas veces la iglesia es opacada por el mundo. Vemos a los demás y decimos: Señor, ¿y yo cuándo? ¿No? Pero debemos de persistir. Persistir, dice la palabra de Dios: todo debajo del cielo tiene su tiempo y su hora. Estaba diciendo el profeta Santos, decía: este mes de julio 07 es el mes perfecto de todo el año, es el mes por excelencia. Y dice: y este mes de agosto es un mes de nuevos comienzos. Y yo creo que va a haber un nuevo comienzo en tu vida. Pero para eso tienes que decirle: Dios, aquí está mi vida, Señor. Te entrego mi vida. Y tienes que clamar y creer a la palabra de Dios. Tienes que creer a la palabra de Dios. Tienes que persistir, creer a la palabra de Dios, al mensaje de la palabra de Dios. Tienes que decirle: Señor, entrégame palabras rema a mi vida, que me fortalezcan en medio de esta prueba. No sé en qué proceso estés pasando, pero el Espíritu Santo sabe tu necesidad. El Espíritu Santo sabe lo que tú has estado orando en intimidad. Y a lo mejor dices: Señor, no veo que mi sueño se cumpla, pero hoy quiero recordarte que el Espíritu Santo va a hacer un milagro en tu vida y va a conceder esas peticiones que tú has estado anhelando. Hoy te invito a que te pongas de pie.
que puedas levantar tus manos y que le puedas decir: Señor, manifiéstate en mi vida, manifiéstate en mi matrimonio, manifiéstate en mi familia, Señor, manifiéstate en mi trabajo. A lo mejor ya has estado orando por un trabajo y no se han dado las cosas. A lo mejor ya eres asesor y no has logrado vender en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Pero hoy yo creo que va a haber un rompimiento en tu vida por el poder del Espíritu Santo. Pero créelo, créelo. Levanta tus manos ahí donde estás y canta esta alabanza. Que seas tú y Él nada más. Dile: Espíritu Santo, te entrego toda carga, toda preocupación, todo lo que me impide dormir, todo lo que me impide descansar, Señor.